Vamos a llevar los resultados de este problema al programa de análisis estructural SAP 2000 para revisar el comportamiento de este marco de 3 niveles debido a las fuerzas laterales sísmicas aplicadas en rojo. Iniciamos abriendo SAP 2000. Vamos a crear un nuevo modelo. Este nuevo modelo va a contener materiales basándonos en la norma estadounidense. Mis cargas en Excel están en toneladas, así que vamos a dejar esto así como están, en toneladas, metros y en grados Celsius. Utilizamos únicamente una grilla. En la dirección X nosotros vamos a colocar 2 líneas. En la dirección Y vamos a colocar 1 y en la dirección Z vamos a colocar 3 porque son 3 niveles. El espaciamiento en la dirección X vamos a colocar por acá 6 metros, vamos a dejarlo así. En la dirección Y también, en la dirección Z 3 y después vamos a modificarlo. Vamos a presionar OK. Esperamos a que nos cargue el sistema de coordenadas y efectivamente tenemos la vista en 3 dimensiones y en 2. Sin embargo, me falta agregar aquí un nivel más, entonces vamos a editar la grilla, vamos a modificar el sistema. Aquí en el eje Y estamos bien, en el eje X también, solo en el eje Z vamos a agregar un nivel. Vamos a colocar aquí por espaciamientos y voy a agregar un nivel. Vamos a agregar un Z4. Aquí va a tener un espaciamiento de 3, pero el Z1 va a ser de 4. De esta forma completamos la información. Esperamos a que se nos actualice y listo. Vamos a verificar que todas las medidas estén correctas. Ok, y sí podemos ver que pues, el desplante del primer nivel es de 4 metros, de 3 y de 3. Muy bien, entonces ahora pues vamos a partir de esta grilla dibujar el marco. Es cierto, en Excel nosotros no tenemos una separación entre columnas, pero en este momento por sencillez estoy tomando una longitud arbitraria, en este caso 6 metros, a menos que nos digan lo contrario. Vamos a definir un material. Como nosotros tenemos que utilizar estructuras pues reales en nuestros análisis estructurales de los proyectos a los que nosotros nos enfrentemos, pues aquí, de acuerdo con los materiales estadounidenses, tengo un concreto de 4000 psi y un acero 992 con un FY de 50. Vamos a dejarlos así, pero si lo podemos revisar por acá, este concreto tiene estas características. El F' es de 4000 psi, el módulo de elasticidad, el peso por unidad de volumen, esto en toneladas. Muy bien, vamos a dejarlo de esa forma y entonces vamos a definir unas secciones. Agregamos la sección desde los elementos, vamos a agregar una nueva propiedad. En este caso vamos a incluirlo de concreto, rectangulares, y voy a empezar colocando una columna de 30 por 30 centímetros en este caso. Entonces, como todo está en metros, yo lo voy a colocar aquí como 0.3 y 0.3 metros. Aquí en esta parte de las propiedades podemos ver las propiedades de la sección a partir de la geometría, como el área de la sección transversal, el momento de inercia alrededor del eje 3, alrededor del eje 2, el producto de inercia entre 2 y 3, la constante de torsión, el área cortante en la dirección 2 y 3 y demás.
También podemos agregar el refuerzo para el concreto. En esta parte nosotros tenemos que asegurarnos de que, pues, como estamos diseñando el elemento de columna geométricamente hablando, entonces aquí internamente pues ya le tenemos que dar la característica de columna. Va a tener cargas P, momento en el sentido 2 y momento en el sentido 3 para diseño. Eso más adelante en un diseño estructural será importante. Para el análisis pues solamente es para darle las características de columna. Además nosotros vamos a definir barras de longitudinales y barras de confinamiento. Las barras longitudinales pues atraviesan toda la longitud de los elementos y las barras de confinamiento son los estribos en este caso. Y aquí pues ya está definido un A615 de grado 60. Vamos a dejarlo de esa forma. Hay más que investigar por acá, por ejemplo la distancia de recubrimiento. También tenemos la cantidad de barras longitudinales en la tercera dirección y en la segunda dirección. Eso solo para que lo veamos. Si yo coloco aquí 1, por ejemplo, en la dirección 3 solo voy a tener una varilla y no puedo tener una varilla. Me dice que solo puedo tener 2 como mínimo. Entonces vamos a agregar 2. Y aquí puedo ver que en esa dirección, en la dirección 3 solo tengo 2. Vamos a regresarlo a como estaba, 3. Lo mismo para la otra, pues es en la otra dirección. Aquí la longitud, la barra longitudinal pues puede ser las que nosotros en este caso elijamos. Voy a colocar el número 5. En este caso pues no es importante por el momento estos detalles, porque pues no lo vamos a usar, no vamos a llegar a la parte de diseño. El tamaño de las barras de confinamiento, el número de la barra de confinamiento en este caso va a ser como mínimo 3 estructuralmente hablando. Y si fuera una mocheta, un castillo, una costilla, podríamos usar 2, pero como es estructural pues vamos a mantenerlo en 3, el número 3, una varilla de 3 octavos y una varilla de 5 octavos. También tenemos el número de barras de confinamiento en la dirección 3 y en la dirección 2. Esta es la cantidad de ramas que aparece en esa dirección, pero no vamos a profundizar tanto en esto. La longitud de espaciamiento entre barras de confinamiento es de 15 centímetros y por el momento pues vamos a dejarlo así como está, que el refuerzo se revise por diseño. Ok, vamos a agregar otra propiedad rectangular de concreto. También tenemos por acá una viga y en este caso vamos a tomar de 30 por 50 centímetros. La altura es de 50, la base es de 30 y vamos a agregar aquí refuerzo de concreto. Para el refuerzo de concreto tenemos que asegurarnos que pues sea una viga, y como es una viga pues las características cambian. Ya solo me piden ingresar la longitud de recubrimiento, en este caso son 6 centímetros. Vamos a dejarlo de esta forma. En la norma ASTI 318 podemos observar las longitudes de recubrimiento que debemos seguir dependiendo de qué tipo de elemento estemos diseñando. Aquí el material pues sigue siendo de 4000 psi, o sea concreto, y aceptamos. Con esto pues ya tenemos los elementos y los vamos a dibujar. Y para dibujarlos voy en esta parte que me permite dibujar rápidamente los elementos frame, en este caso las vigas o las columnas. Vamos a seleccionar aquí que sea columna y dibujamos en esta parte los elementos de columna. Ahora cambiamos y elegimos viga. Y listo. Vamos a presionar escape en el teclado. Ahora voy a seleccionar estos dos nodos y le voy a asignar en las juntas, en esos puntos, restricciones, y vamos a decir que estén totalmente empotrado. Como es concreto pues vamos a empotrarlo totalmente en el suelo, que exista restricción en la
traslacional en la dirección 1, en la dirección 2 y 3, y rotacional alrededor de 1, alrededor de 3 y de 4. Ok, entonces ya se aparecen los empotramientos. Ok, listo. También nosotros podríamos crear algunas características o darle algunas características para el diseño y para el análisis, pero por el momento vamos a mantener esto en esta parte. Yo lo que quiero es que en el análisis únicamente permanezca en la dirección XZ. Entonces vamos a indicar acá que únicamente se mantenga el desplazamiento en X, el desplazamiento en Z y la rotación alrededor de Y. Muy bien, ok. Luego nosotros vamos a definir los patrones de carga y sencillamente vamos a colocar sobrecarga. Vamos a colocar un multiplicador de peso de 0, agregamos, y también vamos a agregar la carga sismo, que en este momento vamos a ingresarlo como quake y lo agregamos. Aquí observemos que también el multiplicador es 0, pero el patrón de carga lateral pues no hay ninguno definido. Pero si yo quisiera modificar el patrón de carga en esa posición, nosotros podríamos elegir alguno de las normativas que aparecen aquí en SAP 2000, o podríamos utilizar ASCE, que es una de las normas en las que está basada AGIES. También podríamos utilizar el coeficiente del usuario, y el coeficiente del usuario para nuestro caso solo voy a hacer esa modificación, después voy a regresar a ninguno. Aquí ya me aparece modificar el patrón de carga lateral, y este es el CS, es el coeficiente sísmico que a mí pues me correspondería utilizar, 0.23. Yo aquí tendría que colocarlo, sin embargo no voy a hacer ese análisis de esa forma. Vamos a regresar a ninguno, ¿sí? Modificar y ya está. Entonces solo tengo estas dos. La carga muerta no la voy a usar, sobrecarga y sismo sí. Listo. Ahora, ya que tenemos esas cargas, pues vamos a agregarlas a la estructura. Vamos a seleccionar las vigas y le voy a asignar cargas a los elementos de forma distribuida. Vamos a cambiar aquí, le voy a colocar sobrecarga. La carga uniformemente distribuida pues aún no la tengo. Lo que sí sabemos es que por nivel tenemos 200 toneladas. Entonces 200 toneladas las voy a agregar de forma totalmente distribuida sobre los elementos, y esta va a ser la forma en la que vamos a agregar va a ser la forma en la que vamos a agregar la carga, de tal manera que cada nivel tenga una sobrecarga de 200 toneladas en SAP. Pero para nuestro análisis esas 200 toneladas va a representar el peso del nivel. Así que en SAP vamos a hacer Shift y doble clic izquierdo en esta celda para que me aparezca la calculadora. Entonces decimos, bueno, son 200 toneladas en el nivel y nosotros lo vamos a dividir entre 6, que es la longitud completa de este caso la viga. Vamos a calcular, y esta es la fuerza que se tiene que agregar de forma distribuida, en ese caso que lo aplique en la forma global para todos los sistemas de gría.
En este caso solo tenemos uno, donde está el marco, gravedad en forma gravitacional, y que el tipo de carga pues sea una fuerza, no un momento. Estamos bien, no cambiamos nada. Esto, lo que tenemos aquí es para cargas trapezoidales, no lo usamos. Vamos a aplicar y pues la carga me aparece de esa forma. Ya tenemos las cargas en los 3 niveles y ahora, ok, ahora vamos a asignar cargas en las juntas como fuerzas. Para esto pues voy a utilizar la carga, el patrón de carga de sismo, y las fuerzas todas, absolutamente todas, van a ir en la dirección X, y lo voy a dibujar exactamente así como yo lo coloqué en el marco cuando hice el cálculo a mano. Tenemos por acá, por ejemplo, toneladas fuerza, entonces vamos a colocar exactamente lo que obtenemos de aquí, 42.767, 42.767, y vamos a seleccionar el nodo en donde se debe colocar. Yo estoy haciendo el rectángulo de izquierda a derecha y se me selecciona solo la junta, porque si lo hago de derecha a izquierda se me selecciona no solo la junta, también se me seleccionan los elementos de viga y columna de esa región. Bueno, entonces para evitar eso, de izquierda a derecha seleccionamos la junta y lo aplicamos. Listo. Ahora para el siguiente nivel es la misma cantidad. Muy bien, entonces voy a seleccionar, aplicamos, listo. Y para el tercer nivel 53.066. Vamos a cambiar por acá, siempre en X, solo en X estamos agregando las cargas. 53.066. Ok, con eso ya tenemos las cargas sísmicas y ya tenemos la resistencia al desplazamiento lateral, que es la masa de cada nivel distribuida uniformemente en cada viga. Ahora bien, vamos a crear una combinación. Vamos a agregar un nuevo combo. Por el momento le vamos a llamar sobrecarga más sismo. Voy a pedirle que haga una combinación y que me dé el 100% de la sobrecarga y el 100% del sismo. Quiero ver cómo se comporta ante esas dos condiciones. Entonces, de sobrecarga que sea el 100% y de sismo que sea también el 100%. Ok, entonces ya tengo sobrecarga y sismo. Esto no es así regularmente. Nosotros tenemos que ir a la NSE2 de Ajíes en Guatemala y dirigirnos al capítulo 8, que contiene las combinaciones de carga. Y las combinaciones de carga permitidas por la norma pues son estas. Para el método de resistencia, utilizando la filosofía LRFD, tenemos la combinación CR1, CR2, CR3, CR4, CR5. Estas dos son utilizando la carga de sismo, y estas son las que tendríamos que usar. Siempre aquí tenemos que considerar las direcciones negativa y positiva más las direcciones ortogonales, pero eso en este momento no lo estamos haciendo, pero hay que tener claro que pues se debe hacer. Ok, muy bien, entonces ya tenemos los patrones de carga asignados, las combinaciones de carga también. Con eso pues ya podemos hacer el análisis estructural. Vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la primera corrida. En esta parte pues todos estos son los casos que se van a correr. Y vamos a guardar aquí el documento. Vamos a guardar nuestro documento por acá. En distribución de cargas por nivel 2 le voy a poner este mismo nombre y lo guardamos. Listo, entonces el análisis empieza a correr. Aquí empieza a notarse una barra de progreso en verde.
Vamos a esperar a que termine. Muy bien, listo. Ahí está. Entonces aquí me está mostrando la forma deformada del marco a partir únicamente de la carga muerta. Sin embargo, como yo estoy colocando el peso del problema, el enunciado dice que cada nivel tiene 200, vamos a ignorar esta carga muerta. Es cierto, yo lo asigné como vigas y columnas, sin embargo vamos a utilizar solamente la sobrecarga, así que podemos ver por acá las deformaciones. Por sobrecarga y vamos a aplicar. Ahí está. Estas son las deformaciones por sobrecarga. También tenemos las deformaciones por sismo. Y observemos que pues es un movimiento lateral. Y también tenemos las deformaciones por sobrecarga y sismo aplicadas al 100%. Ahí está. Listo. Aquí nosotros podemos empezar una animación y podemos ver cómo se comportaría la estructura a partir de estas dos cargas aplicadas al 100% al mismo tiempo. Cuando nosotros acercamos nuestro cursor a cada una de las juntas o de los nodos entre viga y columna, nosotros podemos ver unas características. Voy a empezar por acá. Dice punto del objeto, punto del elemento. También tenemos U1, que es el desplazamiento en la dirección X. Todo está en metros, así que eso es 0.4406 metros, 44 centímetros. Es mucho, es demasiado. La norma permite únicamente los desplazamientos en milímetros, no superando los 10 milímetros. También tenemos en U2, recordemos que U2 es la dirección Y. En Y no estamos analizándolo, solo en X y en Z. Por eso U3, que es Z, tenemos un desplazamiento hacia abajo, por eso es negativo, de menos 0.0118. Eso es un centímetro. Aún sigue siendo mucho. R1 también recordemos que solo estamos analizando en XY. R1 es el giro alrededor de X. Entonces la gráfica no se va ni para adelante ni para atrás. Ya le dijimos que pues esa restricción no la va a tener. Y R2 es alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y es cuando pues gira en el plano XZ. Entonces gira menos 0.01295 radianes. Gira entonces en el sentido antihorario acá. En ese nodo. Este nodo está girando en el sentido antihorario. Y en el R3 alrededor del eje Z pues no está girando porque pues no le permitimos esa restricción. Ahora si nos vamos a otro nodo, pues las características van a variar un poco. Aquí también van a variar. Aquí también van a variar. Hay otra característica que es la parte modal. Por el momento nosotros tenemos por acá la deformación modal y observemos pues que tenemos un periodo para el modo 1 de vibración de 0.32832 y tenemos también la frecuencia. Vamos a analizar ahora el modo de vibración 2. Bueno, primero analicemos esto, veámoslo en una gráfica. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a ver en el modo de vibración 2, que no lo va a tener tan fácilmente. Observemos que ahora el periodo es diferente, 0.1012. Vamos a iniciar la animación.
Muy bien, ya tenemos movimientos en el segundo modo de vibración. Ahora el tercer modo de vibración. Vamos a aplicarlo acá. Listo, y vamos a animar. Allá tenemos 3 modos de vibración. ¿Sí? Vamos a aumentar uno más. Cuarto modo de vibración. Y sigue cambiando el periodo, eso es importante. Sigue cambiando el periodo, entonces vamos a animar. Ok, ahí tenemos el cuarto modo de vibración. Bueno, pero ¿qué es esto del modo de vibración? Nosotros tenemos que ir a las características de la masa sísmica. Vamos a detener el análisis. Vamos a desbloquearlo. Y vamos a definir el peso sísmico, Entonces nosotros vamos a revisar, vamos a modificar el peso sísmico, y aquí dice el peso propio del elemento y las masas adicionales. Así que para el peso sísmico, para la parte del análisis modal, está utilizando el peso de los elementos. Nosotros podríamos muy bien quitar esto y agregarle la sobrecarga, que es el peso de la estructura que tenemos. Así. Y entonces nosotros podemos reproducir otra vez. Listo. Y entonces ahora sí, vamos a ir otra vez al modal y regresamos al primero. Y le damos a aplicar. Muy bien, ahí ya tenemos el primer modo de vibración. Listo. También tenemos aquí 2. Ahí está, 3. Y el periodo sigue cambiando. 4. Y así podemos aumentar hasta el último, que es el 12º modo de vibración, que es este. Muy bien. Listo. De esta forma nosotros podemos ver los periodos, es decir, el tiempo que tarda una oscilación en un modo de vibración, es decir, en una de las formas en las que puede vibrar la estructura. Bien, vamos a volver a presionar aquí este icono, que es para mostrar la forma de los elementos sin deformar. Listo. Y podemos ver también acá las fuerzas y momentos en la estructura. Recordemos que pues estamos analizándolo por sobrecarga y sismo. Aquí podemos ver la carga axial, cortantes, momentos, pero empecemos por carga axial. Estos son los diagramas de corte de la estructura, perdón, de fuerzas axiales. Estos son los de corte en el sentido 2,2, en el sentido 3,3 no tenemos, porque ya dijimos que pues no estamos considerando esta dirección, solo en el sentido 2,2. Ese es el cortante. Y también tenemos el momento alrededor de 3,3, que eso sí lo tenemos, porque alrededor de 2,2 no. Y torsión tampoco. Entonces nos vamos a quedar con el momento 3,3. Y aquí nosotros hacemos clic derecho sobre cualquier elemento. Bueno, si solo acercamos el cursor podemos ver los momentos, están en toneladas por metro. Clic derecho en el elemento, ahí se marca y me sale automáticamente la carga distribuida, los momentos. También tenemos el cortante, el momento y la deflexión en la segunda dirección. Listo. Esa es la introducción al análisis de estructuras
En este caso de marcos, nosotros también podemos ver la forma real de la estructura. De esta forma observemos pues que ahí están los elementos en 3 dimensiones, pero hay una inexactitud por acá porque pues los elementos se están sobreponiendo. Esto no lo estamos considerando en el programa. Podemos decirle que pues se coloque correctamente como debe ser sobre la columna, a la orilla, bueno, y demás, pero bueno, para este caso pues es suficiente. Por último, podemos revisar que estos cortantes pues están totalmente asignados correctamente. Veamos que pues el cortante en el primer nivel es de 42.7767 toneladas. Si nos vamos a SAP y pues seguimos aquí en la misma parte de las fuerzas, del diagrama de fuerzas, únicamente voy a seleccionar aquí sismo porque pues es la carga que estábamos analizando, y voy a pedirle que me muestre el cortante 2.2. En este caso pues esta columna tiene un cortante de 21.37612 y este tiene un cortante de 21.39088. entonces aquí incluso podemos hacer clic derecho sobre la estructura y me sigue saliendo cortante, momento y deflexión. Pero bueno, ya que tenemos el Excel aquí a la mano, vamos a hacer esto. Para el tercer nivel yo tengo 21.37612. Listo, y aquí tenemos 21.39088, y pues efectivamente es lo que tenemos a mano. En el segundo nivel nosotros tenemos 42.80 29.4 y de este lado 42.73 10.58, y tenemos pues exactamente lo que nos corresponde. En el tercer nivel tenemos 69.2435.1 y en la otra columna 69.356434 y corresponde al cortante basal. De esa forma nosotros obtenemos el cortante obtenido en SAP 2000, siempre en toneladas, por cierto. Con esto verificamos que pues todos nuestros cálculos están correctamente colocados, y con eso terminamos el análisis.